El funeral de Eduardo transcurría en un ambiente sombrío. Familiares y amigos se reunían en la iglesia para despedirlo, mientras los sollozos llenaban el lugar. Thor, el perro leal de Eduardo, estaba inquieto, caminando de un lado al otro cerca del féretro. De repente, comenzó a ladrar incesantemente, lo que interrumpió el silencio respetuoso. Diego, el hermano menor de Eduardo, intentó calmar al perro, pero Thor no dejaba de mirar fijamente al ataúd. «¿Qué le pasa?», murmuró Renata, la esposa de Diego, claramente incómoda. Los asistentes empezaron a susurrar entre ellos, y algunos mostraban expresiones de preocupación. Un hombre de cabello canoso se levantó y se acercó al sacerdote. «Padre, ¿hay algo que no nos esté diciendo?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente clara para que otros lo escucharan. El sacerdote palideció, como si hubiera sido descubierto en algo. Diego observó la escena con el ceño fruncido. «Esto no es normal», dijo en voz baja a Renata. La tensión aumentó cuando Thor empezó a rascar el suelo cerca del ataúd. «Deberíamos abrirlo», sugirió alguien del público. El sacerdote intervino rápidamente. «No es necesario. Todos sabemos que Eduardo descansa en paz», dijo, aunque su voz temblaba. Pero Diego no estaba convencido. Algo está mal. Eduardo nunca se separaba de Thor, y si él está actuando así, debemos averiguar por qué. Renata asintió, aunque visiblemente nerviosa. «¿Qué tal si dejamos que Thor nos guíe? Tal vez él sepa algo que nosotros no». La inquietud en la iglesia creció cuando el perro continuó ladrando, mientras Diego tomaba la decisión de actuar. El sacerdote intentó detenerlos. «No hay necesidad de alterar el cuerpo. Es un momento de duelo, no de dudas». Pero Diego lo miró fijamente. «Con todo respeto, padre, si Eduardo está tratando de decirnos algo a través de Thor, no lo ignoraré». El ambiente se tensó aún más cuando Diego se acercó al ataúd, dispuesto a enfrentar cualquier verdad que estuviera oculta. Diego abrió el ataúd con cuidado mientras todos contenían la respiración. Para su sorpresa, el cuerpo de Eduardo estaba ahí, pero Thor seguía ladrando y mirando algo detrás del féretro. «¿Qué está pasando?», preguntó Renata, tratando de calmar a los asistentes. Diego inspeccionó el área donde Thor rascaba y descubrió un compartimento oculto en la base del ataúd. Dentro del compartimento había una carpeta con documentos y una carta dirigida a Diego. «¿Qué es esto?», murmuró mientras sacaba los papeles. El sacerdote intentó intervenir, pero Diego lo ignoró. Abrió la carta y reconoció de inmediato la letra de su hermano. «Si estás leyendo esto, significa que no estoy aquí para explicártelo en persona. Necesitas saber la verdad», decía el primer párrafo. Renata se acercó para leer también, mientras los murmullos en la iglesia crecían. Los documentos contenían pruebas de actividades ilegales relacionadas con Roberto, el mejor amigo de Eduardo. «¿Roberto? No puede ser», dijo Renata, incrédula. Diego frunció el ceño. Eduardo siempre confiaba en él. ¿Cómo pudo traicionarlo? El sacerdote intentó calmar la situación. «Por favor, este no es el lugar para resolver asuntos personales». Pero Diego lo miró con desconfianza. «Usted sabía algo, ¿verdad? Por eso estaba tan nervioso». El sacerdote evitó su mirada, lo que solo aumentó las sospechas de Diego. Thor sabía que había algo oculto. «Mi hermano dejó estas pistas por una razón». La tensión en la iglesia se hizo insoportable. Diego tomó los documentos y la carta, decidido a descubrir qué había llevado a la muerte de su hermano. «Esto no termina aquí», dijo mientras se dirigía hacia la salida. Thor lo siguió, aún alerta, como si entendiera la gravedad de la situación. Diego llegó a casa y extendió los documentos sobre la mesa. Thor se sentó a su lado, como si quisiera ayudarlo a descifrar el misterio. Cada hoja revelaba algo más oscuro: transferencias de dinero, nombres de personas involucradas en negocios ilícitos, y al centro de todo, el nombre de Roberto. «No puedo creerlo», murmuró Diego, apretando los puños. Eduardo había estado investigando a su amigo más cercano. Renata, quien había estado preparando café, se acercó y tomó uno de los documentos. «¿Crees que esto tenga algo que ver con su muerte?», preguntó en voz baja. Diego asintió.
Eduardo siempre decía que si algo le pasaba, debía buscar respuestas. Ahora entiendo por qué. Renata lo miró con preocupación. ¿Y si estás poniendo en peligro tu vida al seguir esto? A pesar de las advertencias, Diego no podía dejarlo pasar. Revisó la carta que Eduardo le había dejado y encontró una mención de una dirección, una bodega en las afueras de la ciudad. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo Diego. Thor, como si entendiera, empezó a ladrar, señalando que estaban en el camino correcto. Mientras Diego planeaba su próximo movimiento, un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. Era Roberto. ¿Qué haces aquí?, preguntó Diego, intentando mantener la calma. Roberto, con una sonrisa aparentemente inocente, respondió: solo vine a ofrecerte mi apoyo en este momento difícil. Sin embargo, los ojos de Diego se fijaron en una mancha de sudor en su frente, un signo de que algo no estaba bien. Diego ocultó los documentos rápidamente, pero sabía que no podía confiar en él. Gracias, Roberto, pero estamos bien por ahora, dijo, intentando sonar tranquilo. Mientras Roberto se marchaba, Diego sintió una oleada de ira. Si Eduardo descubrió algo sobre él, debo hacerlo público. No voy a quedarme callado. Diego se preparó para ir a la dirección mencionada en los documentos. Renata, preocupada, intentó detenerlo. Esto es peligroso, Diego. Si Eduardo fue asesinado por esto, podrían ir por ti también. Pero Diego estaba decidido. Si me detengo ahora, su muerte habrá sido en vano. Necesito respuestas, dijo, con Thor como su fiel compañero, listo para el viaje. La dirección lo llevó a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar estaba rodeado de maleza y ventanas rotas, con un aire de abandono que ponía los pelos de punta. Diego encendió una linterna y entró con cautela. Thor comenzó a olfatear el lugar, ladrando hacia una pila de cajas en un rincón oscuro. Con esfuerzo, Diego movió las cajas y encontró una pequeña caja metálica. Dentro había un USB y una nota escrita por Eduardo: aquí está todo. Haz justicia, pero cuida de ti y de los nuestros. El mensaje hizo que los ojos de Diego se llenaran de lágrimas. Su hermano había sabido que estaba en peligro, pero aún así dejó pistas para que la verdad saliera a la luz. De vuelta en casa, Diego conectó el USB a su computadora. Los archivos contenían pruebas incriminatorias, grabaciones de audio y video de Roberto negociando sobornos, amenazas y, lo más impactante, una conversación donde discutían eliminación de riesgos, mencionando a Eduardo por nombre. La evidencia era contundente y devastadora. Esto no puede quedarse así, dijo Diego, furioso. Renata, al ver su estado, le rogó: Diego, tenemos que ir a la policía con esto. Pero él negó con la cabeza. Si lo hacemos ahora, podrían destruir las pruebas o venir tras nosotros. Necesito un plan. Mientras hablaban, un auto oscuro estacionado frente a su casa encendió las luces y desapareció en la noche. Alguien los estaba vigilando. Diego sabía que estaba siendo seguido. Desde esa noche, notó autos desconocidos pasando por su calle y llamadas anónimas que colgaban al contestar. Están nerviosos, pensó. Esto solo confirmaba que la información que tenía era poderosa. Sin embargo, también significaba que su vida corría peligro. Thor, siempre alerta, ladraba cada vez que alguien extraño se acercaba. Renata comenzó a sentirse paranoica. Diego, no podemos seguir aquí. Necesitamos protegernos. Aunque él quería quedarse para luchar, entendió que su familia estaba en riesgo. Decidieron refugiarse en la casa de un amigo de confianza mientras planeaban su siguiente movimiento. Roberto, por otro lado, no sospechaba que Diego ya tenía pruebas en su contra. En su escondite, Diego revisó los archivos una y otra vez, buscando algo que pudiera ser su arma definitiva. Encontró un video donde Roberto admitía haber ordenado la muerte de Eduardo. Él sabía demasiado, decía, con una frialdad que helaba la sangre. Diego sabía que esto sería su carta para exponerlo públicamente. Thor, que no se separaba de Diego, parecía más inquieto de lo normal. Una noche, comenzó a ladrar sin parar hacia la ventana. Diego miró afuera y vio sombras moviéndose. Nos encontraron, murmuró.
Rápidamente apagaron las luces y se escondieron, mientras los pasos se acercaban. Un golpe en la puerta resonó como una amenaza silenciosa. A la mañana siguiente, encontraron marcas en la puerta, como si alguien hubiera intentado forzarla. Renata estaba aterrada, pero Diego se sentía más decidido que nunca. No nos detendrán. Eduardo confió en mí, y voy a hacer que esto salga a la luz, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Thor seguía atento, como si entendiera la gravedad de la situación. Tras la noche de terror, Diego sabía que necesitaba apoyo. Llamó a Mateo, un antiguo amigo de la universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación. Esto es más grande de lo que imaginé, Mateo. Necesito tu ayuda para exponerlo, dijo Diego mientras le entregaba una copia del USB. Mateo, al ver las pruebas, no dudó. Esto tiene que salir a la luz. Pero debemos ser estratégicos. Si publicamos todo de golpe, podrían intentar silenciarnos. Mientras discutían un plan, Thor seguía inquieto, ladrando a cualquier sonido extraño. Renata, aunque aún temerosa, decidió involucrarse. No podemos quedarnos escondidos para siempre. Si Eduardo pudo reunir estas pruebas, nosotros podemos terminar lo que él empezó. Diego la miró con gratitud, consciente del peligro que enfrentaban como familia. Mateo sugirió contactar a un abogado confiable antes de cualquier publicación. Si tenemos respaldo legal, será más difícil que nos ataquen. A través de un conocido, encontraron a Elena, una abogada que aceptó revisar el caso. Esto no será fácil, pero si todo esto es legítimo, podemos llevarlo a juicio y exponer a los culpables, dijo mientras analizaba los documentos y los videos. Sin embargo, las amenazas no tardaron en intensificarse. Una noche, encontraron un mensaje anónimo deslizado bajo la puerta: detente o pagarás las consecuencias. Renata quiso huir, pero Diego la convenció de quedarse. Si cedemos ahora, la muerte de Eduardo no tendrá justicia. Mateo sugirió actuar rápido antes de que el enemigo tomara más medidas. Con la ayuda de Mateo y Elena, planearon liberar parte de la información a la prensa y entregar las pruebas más contundentes a las autoridades. Pero sabían que esto sería solo el comienzo de una lucha más larga. Diego miró a Thor, quien seguía fielmente a su lado. Gracias por ser mi compañero en esto, amigo. Eduardo estaría orgulloso de ti. Mateo contactó a su red de periodistas confiables y logró coordinar una publicación masiva de las pruebas. El día acordado, varias noticias comenzaron a circular en redes sociales y en los principales canales de televisión. Las pruebas contra Roberto eran tan contundentes que no pasó mucho tiempo antes de que la policía emitiera un comunicado confirmando una investigación en curso. Diego, mientras tanto, entregó el USB original a Elena, quien se encargó de presentarlo ante un juez. Esto debería ser suficiente para iniciar un caso penal, dijo. Sin embargo, sabían que Roberto no se quedaría de brazos cruzados. Esa misma noche, mientras Diego revisaba las noticias, una llamada desconocida lo sacudió. Esto no ha terminado, Diego. Cuida a tu familia. Renata estaba aterrada, pero Diego mantuvo la calma. Ahora todo está en público. No pueden silenciarnos tan fácilmente. Thor, como siempre, permanecía cerca, como si entendiera que su familia estaba en peligro. Mientras tanto, Mateo seguía trabajando en historias de seguimiento para mantener la presión sobre Roberto y sus aliados. Sin embargo, las amenazas comenzaron a intensificarse. Una noche, alguien intentó incendiar la casa donde se refugiaban. Afortunadamente, Thor alertó a Diego y a Renata antes de que el fuego se extendiera. No se detendrán hasta que nos hagan callar, dijo Renata entre lágrimas. Diego la abrazó, decidido a no ceder. A pesar de los riesgos, Diego sabía que el sacrificio de Eduardo no sería en vano. Con el apoyo de Mateo y Elena, y la lealtad inquebrantable de Thor, estaba decidido a luchar hasta el final. La verdad está de nuestro lado, dijo mientras miraba los documentos una vez más. No importa lo que hagan, vamos a ganar esta batalla. El avance del caso contra Roberto fue rápido, pero también peligroso. Los aliados del empresario intentaron desacreditar las pruebas y lanzar campañas de difamación contra Diego y Mateo. Debemos mantenernos firmes, dijo Mateo mientras revisaba las nuevas publicaciones.
Sin embargo, Diego sabía que su integridad estaba bajo ataque. Thor comenzó a actuar aún más protector. Una noche, mientras Diego caminaba hacia su auto, Thor comenzó a ladrar frenéticamente. Fue entonces cuando Diego notó que alguien estaba cerca, escondido en las sombras. Sin pensarlo dos veces, regresó a casa, sintiendo que había esquivado un peligro inminente. Mientras tanto, Elena trabajaba arduamente para asegurar que las pruebas no fueran manipuladas por los aliados de Roberto. Tenemos a un juez honesto de nuestro lado, pero esto no garantiza que no intenten sobornarlo, advirtió. Diego sabía que debía confiar en ella, pero el miedo por su familia crecía cada día. Un día, recibieron una oferta inesperada. Un intermediario de Roberto les ofreció una gran suma de dinero a cambio de retirar las pruebas y desistir del caso. Renata estaba tentada, pero Diego se negó rotundamente. No estoy haciendo esto por dinero. Estoy haciendo esto por Eduardo y por justicia. La decisión de Diego fortaleció su propósito, pero también intensificó las amenazas. La presión aumentaba, pero también lo hacía el apoyo del público. Miles de personas comenzaron a unirse a la causa, exigiendo justicia para Eduardo y condenando las acciones de Roberto. Diego sintió un renovado sentido de esperanza. Estamos haciendo lo correcto, dijo mientras acariciaba a Thor. Esto pronto terminará. El juicio contra Roberto y sus cómplices comenzó con una gran cobertura mediática. Las pruebas eran irrefutables, pero Roberto, que siempre había sido un hombre poderoso, utilizó todos sus recursos para manipular el sistema. Diego sabía que, aunque la verdad estaba de su lado, aún podían haber sorpresas. El ambiente en la sala de juicio era tenso, y cada palabra de Roberto parecía cargada de mentiras. En medio de todo, Diego mantuvo su calma, observando cada movimiento de su enemigo. Renata, aunque nerviosa, se mantenía cerca de él, dándole fuerzas. Todo esto terminará pronto, susurró. Thor, quien siempre estaba junto a ellos, parecía entender la gravedad de la situación. En el juicio, el abogado de Roberto intentó hacer pasar las pruebas como fabricadas, pero Elena se encargó de desmontar cada argumento, con el respaldo de los testimonios de testigos y documentos que corroboraban los hechos. La tensión llegó al máximo cuando Roberto fue llamado a declarar. En su cara se reflejaba el miedo, algo que Diego nunca había visto en él. Durante su declaración, Roberto intentó manipular la verdad, pero algo en su tono y sus gestos dejó claro que estaba mintiendo. Diego, decidido a poner fin a todo, se levantó y se dirigió a la corte. Este hombre es responsable de la muerte de mi hermano, y ahora quiere ocultar sus crímenes. La justicia será la que lo derrumbe. La sala quedó en silencio. La mirada de todos se fijó en Roberto, que parecía perder el control. Mientras tanto, Thor, que estaba junto a Renata, comenzó a ladrar furiosamente hacia la salida. Fue en ese momento que se oyó un grito, y uno de los testigos clave se desplomó al suelo, aparentemente envenenado. La corte quedó en shock. Diego miró a Roberto con furia. No solo mataste a mi hermano, sino que estás dispuesto a destruir todo a tu paso. El caos se desató en la sala. La policía rápidamente rodeó a Roberto, pero la revelación fue impactante. La intervención de Diego y las pruebas presentadas habían dejado claro que Roberto era culpable, y esa misma noche, el empresario fue arrestado, mientras la prensa estallaba en titulares. Finalmente, la verdad salió a la luz, pensó Diego mientras caminaba hacia Renata, quien lo abrazó con fuerza. Después del juicio, las noticias no pararon de hablar sobre el caso. Roberto fue condenado a una larga pena de prisión, y muchos de sus socios fueron detenidos. La familia de Diego, finalmente, respiró aliviada. Sin embargo, a pesar de la victoria, el dolor de la pérdida de Eduardo seguía presente. La verdad había salido a la luz, pero el vacío que dejó su hermano no podía llenarse. Diego visitó la tumba de Eduardo un día después de la sentencia. Thor, como siempre, lo acompañaba, mirando a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo logré, hermano, dijo Diego en voz baja, mirando el nombre de Eduardo en la lápida. Lo logré por ti. Ahora, al menos tu muerte no fue en vano. Renata se unió a él en ese momento, y juntos, miraron el horizonte. No importa lo que pase de aquí en adelante, Diego, dijo ella,
sabemos que lo hicimos bien. El sacrificio de Eduardo había sido el catalizador para destapar una red de corrupción y crimen que había afectado a muchas personas. Lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante y asegurarnos de que esto nunca vuelva a ocurrir. Con la condena de Roberto, Diego pudo finalmente sentir que había cumplido su misión. Aunque sabía que la vida seguiría siendo difícil, el peso de la injusticia ya no lo ahogaba. Los sacrificios valieron la pena. Thor, que siempre había estado a su lado, ladró con alegría al ver que su dueño comenzaba a sonreír. Diego lo acarició y susurró: «Lo conseguimos, amigo. Ahora, todo está bien». La lucha había sido dura, pero la verdad siempre prevaleció. Eduardo, a través de su sacrificio, había cambiado el destino de muchas vidas. Diego, ahora con una nueva perspectiva sobre la justicia y el amor familiar, prometió nunca olvidar el precio que se pagó para alcanzar la verdad. Y con Thor a su lado, comenzó un nuevo capítulo en su vida, donde la esperanza y la justicia finalmente se alzaban sobre la oscuridad.